vamos a hablar un poco del supuesto cese al fuego que no duró ni 24 horas. Petro aplaudió cuando hicieron el cese al fuego, cuando lo anunció el ELN, algo que lo han hecho con todos los gobiernos por esta época, eso es importante mencionarlo, pero no dijo nada frente al hecho de que no se haya cumplido con el cese al fuego. Esa es la hipocresía, como siempre, de nuestro presidente, de ese personaje que algunos eligieron. Dicen que la mayoría, en fin. Pero bueno, aquí estamos. Permítame, yo me aseguro de que si haya buen sonido, si hay buen sonido. Muy bien. Nidia, bienvenida, Nidia, bienvenida. Me imagino que esas emojis son o porque no te gusta mi opinión o porque no se cumplió con el cese al fuego. Empecemos con Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, que nos hace por aquí una lista de los embajadores honorables, entre comillas. Él siempre, miren que la estrategia del petrismo claramente es justificar lo que se está haciendo mal con lo que se hizo mal en el pasado. Sacan noticias refritas, como si nosotros no las conociéramos. Entonces, él, en medio de su irresponsabilidad verbal, siendo todo un ejecutivo del ejecutivo, se le olvida que ya no es activista, que ya no es escritor de narconovelas, hoy es uno de nuestros representantes dentro del ejecutivo. Y digo nuestros, pues porque tengo el pasaporte colombiano, eso no quiere decir que yo me sienta representado por el lumpen que sí representa a Bolívar. Luego dice Jorge Noguera, asesino. Salvador Arana, asesino. San Clemente, dueño de la finca donde se hallaron 3 laboratorios. General Mario Montoya, falsos positivos. Bisbal Martelo, asesor de Carlos Castaño. Sabas Pretel, Gidis Política. César Velázquez, chuzadas. Todos uribistas. Aquí claramente, como les decía en el programa pasado, no les queda más que hablar de Uribe y del uribismo, porque no pueden hablar de la otra narcopolítica ajena a Uribe, que ha ostentado el poder en el país, una vez que esos narcopolíticos hoy están con el petrismo. Entonces, claro, ellos están perfilando a todo el mundo, todo lo que no huele a ellos huele a Uribe, y lo que hacen es desviar la atención de los casos tan graves que se están viendo de corrupción en este gobierno, para que nosotros nos concentremos en esto, para que nosotros nos concentremos en lo que ellos quieren que nos concentremos, y de esa manera nos meten jugaditas. Hoy, por ejemplo, están tratando de limpiarle el nombre a uno de los tíos de Verónica Alcocer para poderlo nombrar como presidente de Ecopetrol. Luego se traerían al presidente de Ecopetrol, al señor Roa, que está siendo investigado ahora no solo por lo de la campaña, sino por el caso, la denuncia que radicó el señor exministro Bonilla antes de salir del ministerio, con Nicolás II, Nicolás Alcocer Petro. Si sacan a Roa de Ecopetrol y lo nombran en un ministerio, entonces Roa pasaría a tener fuero, y eso podría hacer que el proceso en su contra sea más lento o inclusive sea intocable, dependiendo de lo que estemos hablando. De manera que nada de lo que dice Bolívar aquí es novedoso, nada de esto es una noticia para nosotros, todos lo sabemos. Pero él quiere igualar 2 años de gobierno de Petro, que han sido un desastre y llenos de corrupción, con 8 años de gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, obviamente, los casos de Álvaro Uribe, él ahí menciona 7, también podríamos hacer la lista de los honorables embajadores de Petro. Él ahí nombra 7, pero pues obviamente va a ser superior 8 años a 2. Pero además, aquí no estamos para ver quién gana, aquí no estamos para competir entre cuál de los dos lo hace peor. Por estos casos de estas embajadas y de tantas cosas que pasaron en presidencias anteriores, fue que este gobierno supuestamente diferente salió elegido, porque ellos prometieron que no iban a replicar estos mismos modos de hacer política, y precisamente es lo que están haciendo. Entonces, aquí no nos pueden vender esa idea de que, como ellos lo hicieron, lo que estaba mal en el pasado, entonces ahora ya no está mal, sino que es lo que se ha hecho siempre. Porque finalmente eso es lo que ellos nos quieren vender. Esa es la idea que ellos nos quieren vender. Y ustedes entran a cualquier Twitter de estos bodegueros y van a ver que es lo mismo.
Es lo mismo. Ya llegaron, por ejemplo, aquí, ya hablo de la escombrera de la Comuna 13 en Medellín. Claro que ya hablé de la fosa común de la Comuna 13 en Medellín y también hablé de la fosa común que se encontró en Arauca, donde aparecieron 40 cuerpos y esta fosa común pareciera ser de las FARC, porque como la de Medellín también se está investigando. Yo no soy tan hipócrita como ustedes, que vienen a hablar de la fosa común de la Comuna 13, pero ignoran la fosa común de los angelitos de las FARC. Entonces, claro, y de lo de la Comuna 13 no se viene hablando ahorita, o sea, tampoco es novedad. Es otro refrito del que vienen hablando hace tanto tiempo. De hecho, ayer y hoy hemos visto un rifirrafe entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro, en el que el presidente Álvaro Uribe defiende lo que hizo en su gobierno, así como Petro defiende lo que él está haciendo en su gobierno. Pero entre comillas, el uno muestra un brazo débil con los paramilitares y el otro muestra y tiene al país en la inseguridad porque tiene un brazo débil con los de la guerrilla. Entonces aquí estamos frente a eso, a ver cuáles de los dos son menos malos. En ese falso dilema nos metió Gustavo Petro y todo el país tragó entero. Todo el país tragó entero y vienen y nos dicen, me dicen a mí es que siga llorando. ¿Cuándo nosotros hemos llorado? O sea, denunciar lo que pasa no es llorar. A diferencia de lo que pasa con el petrismo, que duró toda la vida llorándole al uribismo, hoy están en el poder y siguen llorándole al uribismo, como lo están viendo en el Twitter de Gustavo Bolívar, y todavía están teniendo sueños mojados con el uribismo. Porque es que eso es, si el gobierno no les da la ayudita, entonces son incapaces de salir adelante. Esa es una gran diferencia. Y esos sí son los que lloran. No, yo he vivido sabroso. Yo viví sabroso con los de antes y vivo sabroso con los de hoy. Lástima que los de hoy hayan prometido llegar a cambiarlo todo y no cambiaron nada. Lástima que ustedes prefieran tragar sapos y prefieran pasar de un discurso en el que querían preso a Roy Barreras a hoy defender a Roy Barreras porque Roy Barreras está hoy con Petro, ¿cierto? Y vienen aquí ellos, dicen que siga llorando. Yo no estoy llorando. Yo lo que les estoy es contando las noticias más importantes del día en este 24 de diciembre donde celebramos la Navidad. Oiga, celebramos la Navidad, ¿cómo les parece? Feliz Navidad y las FARC nos dan un regalo de Navidad. En un hecho desgarrador, esta es la primera noticia, reflejando la crueldad desmedida de los grupos armados, un niño de 15 años fue asesinado por las disidencias de las FARC en la vereda La Hacienda Cauca. ¿Saben por qué? Porque se negó a ser reclutado. ¿En dónde están los que están hablando de las fosas comunes en la Comuna 13? ¿Por qué no hablan de esta noticia? ¿Por qué no hablan de que sigue el reclutamiento de los niños por cuenta de las FARC para crecer las filas de la guerrilla? Pero ahora estamos pasando algo peor. Ahora estamos viendo que si no se dejan reclutar, entonces los asesinan. Esa es la noticia de hoy, señores. El regalo que nos da las FARC de Navidad es que asesinó un niño en la vereda, la hacienda en el Cauca, porque este se negó a ser reclutado. Crimen que no es un caso aislado, es un síntoma de una problemática sistemática en el gobierno del cambio, en el gobierno que en campaña prometió que tenía 3 meses y la guerrilla se iba a entregar. O sea, un gobierno que llegó diciendo que las FARC ya no existe, o sea, que la revivió porque hoy las FARC está inaugurando colegios y puentes, y un gobierno que dijo que el ELN en 3 meses se entregaba y hoy tenemos un ELN más grande de lo que teníamos, del que teníamos en 2022, reconociendo sí que ha sido de todos los grupos al margen de la ley el que menos ha crecido. Calculen entonces cuál es el panorama. Si este que ha crecido es el que menos ha crecido, ¿qué podemos pensar entonces de los otros? Hay un incremento del reclutamiento forzado de menores en la región del Cauca y eso es innegable. Mientras tanto, Gustavo Bolívar y los suyos siguen hablando de la fosa que se encontró en la Comuna 13, donde vimos además un rifirrafe entre el señor Álvaro Uribe y el señor Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro, ellos siempre con su estilito que se creen del Poder Judicial, vienen a enjuiciar a otras personas. Mientras tanto, Uribe sale y se defiende y Petro lo ataca con la misma narrativa.
Y ahí estamos. Mientras tanto, nos siguen diciendo por aquí, dizque a llorar a otra parte, como si nosotros estuviéramos de verdad llorando. O sea, ¿quiénes son los que en política se la han pasado llorando? ¿Quiénes son los que llegaron al poder llorando? No somos nosotros. A mí no me engaveten con ninguno, que yo aquí le he hecho la misma oposición a Uribe cuando ha gobernado que la que le he hecho a Petro. Lo que pasa es que en el gobierno de Uribe no se vieron las cosas que se han visto en este. Eso es innegable, ya que la gente quiera defenderlo, eso a mí me tiene sin cuidado. Yo no estoy aquí ni para que me aplaudan, ni para que me admiren, y mucho menos para pedir permiso con qué puedo y qué no puedo decir. Les duele mucho que los números y los indicadores no les ayuden y sean mejores los de otros gobiernos. Eso no es problema mío. Eso es problema de que haya un exguerrillero gobernando. No, es que yo no voy a los medios, yo voy a los indicadores. A mí los medios no me importan. Yo los medios de comunicación me tienen sin cuidado, porque los medios son al mejor postor. Entonces ahora tenemos un RTBC que le aplaude todo a Petro. Y ahora tenemos una revista Cambio que le aplaude todo a Petro con contadas excepciones. Entonces, no, es que es más estúpido el que vaya y se informe solo en los medios. Ahí es donde se empieza a ver la ignorancia. Y me perdonan, pero es que aquí tampoco hay filtro. Si a mí vienen y me hablan duro y vienen y me insultan, pues yo tengo que responder, no, guardando las proporciones también, ¿cierto? Porque pues es de resaltar que el lumpen que sigue a Petro, pues a veces no respeta las proporciones. Pero RTBC se volvió el comité de aplausos de Petro, tanto que como si en Colombia no tuviéramos periodistas buenos, le dieron un espacio nada más y nada menos que al señor Pablo Iglesias. O sea, sacando los recursos nuestros del país, desviándolos para España. ¿Pero por qué? Porque Pablo Iglesias lo que hace es recoger el libreto de todos los gobiernos de Latinoamérica que sean de izquierda y allá va y lo reproduce en su programa. Eso es lo que hace Pablo Iglesias. Uno nada más tiene que sentarse a ver un programa se llama La Base. Se tiene que sentar a ver un programa de Pablo Iglesias de La Base y sabe que el libreto se lo pasaron los amigos del gobierno colombiano, porque no hay nada más alejado de la realidad que las posturas de Pablo Iglesias frente a Colombia. Por aquí nos dicen, el paraco genocida Matarife Álvaro Uribe Vélez debe estar asustado. Toneladas de veterinaria, perdón, de valeriana para el ubérrimo. Oiga, vamos a hacer un análisis aquí de discurso. Álvaro Hernán Vargas, guarden ese nombre. Dice, paraco genocida Matarife. ¿Qué es un genocida? O sea, nos están poniendo a Álvaro Uribe al nivel de quién. Porque es que si a mí vienen y me dicen que Petro es un guerrillero asesino, voy a decir lo mismo. ¿Qué es asesino y qué es guerrillero? Porque entonces me tienen que mostrar cuántas personas ha matado Petro. Porque es que yo aquí voy a decir, yo aquí voy a opinar siempre con base en los datos. Y yo no tengo datos y no tengo información que me demuestren que Petro ha matado gente. Entonces no puedo permitir que alguien venga y me diga que Petro es un asesino. Porque las cosas son como son. Entonces vienen y me dicen, supongamos que los falsos, Adriana, mija, supongamos que los falsos positivos sí fueron responsabilidad de Uribe. Supongamos, porque es que no hay información que me diga que sí lo fue. Y yo no soy tan irresponsable como usted, Adriana. O yo no soy tan irresponsable como el señor Álvaro Hernán Vargas. Porque es que estos son los mismos que hablan de paz y reconciliación. Por eso yo digo que el petrismo es el lumpen. Estos son los mismos que vienen y quieren dividir al país entre unos y otros. Supongamos que los falsos positivos sí fueron responsabilidad de Uribe. Supongamos. Suponiendo que eso fuera así, eso no lo hace un genocida. Entonces ahí es donde uno ve que estos estúpidos no tienen ni siquiera clara la semántica que utilizan. Porque es que eso, si así fuera, no lo hace un genocida. Luego dicen paraco. ¿Qué es un paraco? Bueno, se entiende que es alguien que pertenece a un grupo paramilitar. Muéstrenme en dónde está la información, en dónde está la literatura que me certifica a mí que Álvaro Uribe sí perteneció a un grupo paramilitar.
No tienen cómo probarlo. Oiga, y usted no es el que dice que no pertenece a ninguna corriente política y ahora defendiendo a Matarife. No, yo no pertenezco a ninguna corriente política y acabo de defender también a Petro. No, yo defiendo las cosas como son y no pertenezco a ninguna corriente, no, no pertenezco a ningún partido y soy de derecha. Pero escuche bien, derecha hasta el tuétano. Pero yo aquí voy a defender, porque es que hay personas tan irresponsables como usted, Álvaro Hernán Vargas, que por desgracia se llama como mi papá y el segundo nombre es el mismo mío, que vienen repartiendo por redes sociales una cantidad de información que no tienen cómo probar. Y las convivir, ¿quién las creó? Y las convivir lo hacen un genocida. Vamos otra vez con lo mismo. ¿Quién creó las convivir? Y el hecho de que hayan sido creadas, ¿qué lo hacen? Hay que decir las cosas como son. Porque vuelvo y les digo, a mí aquí hay algunos de derecha también que sacan contenido y esta es la hora que todavía están graduando a Petro de asesino. Y ni siquiera reposan documentos en donde se muestre que cuando Petro participó en el ELN haya sido autor de algún crimen. Entonces yo no puedo decir que Petro fue un asesino o que Petro es un asesino porque eso sería un atentado a la información real. Yo no voy a hablar de verdad o mentira, porque eso es la otra cosa. Aquí hay unos estúpidos que creen que tienen la verdad. La verdad no se tiene. En política se tienen posiciones. Mi posición es que ni Uribe es un paraco y genocida, ni Petro es un asesino. Esa es mi posición. Y yo me paro en la raya por mi posición. A mí no me importan los demás. A mí no me importa lo que la gente piense de mi posición. El narcotraficante número 82, sí, ese es un libro, el único libro, y es un libro, entre otras cosas, muy interesante que yo leí también, y solamente en ese libro se reposa esa información. ¿Y dónde más se puede contrastar? Y si es así, entonces, ¿por qué no está extraditado? Es que se ponen a creer todo lo que van viendo. Cualquiera escribe un libro. Yo soy cualquiera y yo he escrito 2 libros. Y entonces, porque yo he escrito 2 libros, lo que diga mi libro, eso es. Como si fuera ciencia. Porque son muy selectivos. Son muy selectivos y eso es lo que se llama en investigación cherry picking. Entonces empiezan a buscar y solamente seleccionan lo que les sirve. Esas declaraciones ya las escuché, Álvaro Hernán, pero vuelvo y le digo, es que yo escucho de un lado y del otro. Yo no soy un cherry picker, que solamente escucho lo que quiero escuchar y lo demás no. Y supongamos que el señor Álvaro Uribe era o es un paramilitar, a mí eso me tiene sin cuidado. A mí eso no me importa. Es que a mí me importa es Colombia. Y hoy, en el presente, con las noticias que tenemos, con lo que está pasando en el país, aquí hay un grupo de personas que no pueden vivir sin Uribe. Aquí hay un grupo de personas que votaron por un político que prometió llegar a hacer las cosas diferente, llegó a hacer las cosas igual que todos, y lo que dicen es que como esto se había hecho siempre, pues que está bien que Petro haga. O sea, dejemos que Petro robe. Eso es lo que hay que dejar. Hay que dejar que el señor Petro robe, porque como siempre se ha robado, pues que sigan robando. Total, ¿qué tiene de malo? Eso es lo que me están diciendo a mí y yo con eso no voy a convivir. Yo con eso no voy a estar de acuerdo. Mientras el señor Duque, mientras el señor Santos gobernaron, siempre hice oposición a Santos y a Duque. A Uribe sí que le saqué columnas en mis columnas entre 2013 y 2022, hasta que llegó el petrismo, pero porque yo he sido una persona que siempre escribe de lo que está pasando en el momento. Yo no soy historiador. Para historiadores, vámonos, por ejemplo, a consumir a Diana Uribe, que es una de las mejores historiadoras del país. Pero este canal no es ni un canal de historia y mucho menos es un canal de conveniencias, en donde se habla de lo que nos conviene. No, aquí la semana pasada estuvimos hablando del señor Emilio Tapia. No porque estuviéramos hablando de cómo se robaron el Internet de los niños en el gobierno de Duque, sino porque el año pasado el señor Emilio Tapia fue condenado a 6 años de prisión por el caso de Centros Poblados. Y me pareció una condena, entre otras cosas,
muy cortica. Por eso fue que llegaron los de Petro y no se robaron 70.000, se robaron 200.000 millones del agua de los niños de La Guajira. Entonces, aquí con el uno pierden los niños y con el otro también. Los niños de Colombia pierden con cara y con sello, con cara zurda y con cara diestra. Pero con cara diestra perdieron 70.000 millones y con la cara zurda perdieron 200.000 millones. En eso estamos. En esa investigación estamos. Llegó Petro a despilfarrar el dinero público. Miles de millones de pesos en eventos públicos. Eso es una forma indirecta de robar. Además de todos los escándalos de corrupción que hay en estos momentos. Escándalos que están bajo investigación y de los que no voy a hablar porque están bajo investigación. Y yo ni pertenezco al Poder Judicial, ni me las quiero venir a dar aquí de juez, ni soy fiscal. Yo de ciencias jurídicas lo único que tengo es un título por ahí dizque de politólogo, pero no ejerzo la política porque no me interesa caer en estas bajezas en las que caen los políticos. Esa es la razón por la que no. ¿Para qué? Para aplicar la de Clara López, que hoy diga una cosa y mañana diga otra. O para aplicar la de la campaña política en los petrovideos, en donde se veía cómo se les corrían las líneas de ética. ¿Recuerdan los petrovideos? Eso desarrolló. Aquí les voy a poner una, para que ustedes recuerden, porque es que hay gente que todavía defiende esto. Yo por lo menos no puedo defender una cosa de estas. Eso desarrolló luego en otra cosa más agresiva, a propósito de la presencia tan fuerte de Uribe. Ahí habla el embajadorcísimo de Colombia en Londres, Roy Barreras. En el eje articulador de la derecha, y a propósito de cuál es el enemigo a derrotar. Era jubilemos a Uribe. Y diseñamos toda una estrategia. Cuando empiezo a recoger firmas, quiero que Vinicio y Daniel Javier tengan eso en cuenta. Nosotros tenemos una oportunidad, lo dije la vez pasada, aún no usada, y es que yo puedo poner vallas mañana. Gustavo no puede poner vallas mañana. Yo puedo poner vallas mañana, para eso empecé a recoger firmas, con lo que nos convenga. Entonces, mi equipo diseñó una segunda comunicación, que se las voy a mostrar dentro de 8 días de inicio, que es jubilemos a Uribe. Y entonces era una cosa muy dura. Inclusive era una cosa con el número 6402 y unas botas colgadas en las vallas. Porque para esos estrategas, ese comunicador, el enemigo a derrotar sin duda es Uribe. Y el sentimiento del 80 y pico % de los colombianos que no quieren nada. Pero hay... Les da piedra. Mire, Álvaro Hernández dice que me voy. Usted es un patético, ¿no? El patético es Roy Barreras. Perfilemos un enemigo único y ese enemigo es Uribe. Lo dijo Roy Barreras. Y utilicemos unas botas colgadas y el 6402. Lo dijo Roy Barreras en campaña. Como Gustavo no puede poner vallas todavía, yo sí las puedo poner a hacer y ya las mandé a hacer. Porque hay que enterrar a Uribe. Eso lo dijo Roy Barreras en campaña. Lo acaban de escuchar. ¿Y el patético soy yo? ¿Es en serio? Cuando Uribe ni siquiera era candidato en 2022. No era candidato. ¿Ese es el miedo que le tienen a Uribe? ¿Esa es la obsesión con Uribe? Oiga, Roy Barreras, que entre otras cosas era uribista cuando Uribe estaba en el poder. Recordemos que el petrismo pasó de condenarlo por el caso de Caprecón, porque eso es el petrismo. Una pandilla de irresponsables que todo el tiempo está condenando a alguien diferente como si de verdad fueran jueces o fiscales. Y pasaron de condenarlo con el caso de Caprecón a volverlo senador y ahora embajador. Y me dice Álvaro Hernán Vargas Pachón que yo soy patético. Entonces me dice, si hizo oposición, ¿por qué no reconoce que el país lo dejó incendiado por los gobiernos del Centro Democrático? Pues a ver, el gobierno del Centro Democrático solo ha sido uno, que es el de Iván Duque. Es que así es como se desmantela este lumpen.
Los gobiernos del Centro Democrático. El Centro Democrático solo ha tenido un gobierno. El Centro Democrático es un partido que se constituye en 2014 y solo ha tenido un gobierno. ¿Cuáles son los gobiernos del Centro Democrático? No, el gobierno ha sido el de Iván Duque, que fue muy malo, entre otras cosas. Lo salva la pandemia. Por la pandemia se le puede justificar un poco su mal gobierno, porque la pandemia a todos los gobiernos del mundo los obligó a modificar el plan de gobierno. El que diga lo contrario es un mentiroso. Nadie tenía dentro de sus planes una pandemia, que además duró 2 años. El que diga lo contrario es un mentiroso. Entonces, claro, el único gobierno que ha tenido el Centro Democrático hasta hoy ha sido el de 2018, que fue el de Iván Duque. Y el país lo incendió un supuesto estallido social liderado por los señores del petrismo. Esa es la realidad. Que el país quedó endeudado, claro, Petro está pagando la deuda que dejó Duque, Duque pagó la que dejó Santos, Santos pagó la que dejó Santos 1, que entre otras cosas el país nunca se había endeudado tanto como con Santos. ¿Por qué? Porque el proceso de paz valió mucha plata. Santos pagó la que dejó Uribe, Uribe la que dejó Uribe 1, Uribe 1 la que dejó Pastrana, y así no la hemos pasado siempre. El gobierno que entra paga la deuda del gobierno que sale. No, tampoco cambió de nombre, no sea bruto, Álvaro Hernández, es que uno trata de tratarlos con cariño, pero no aclare que oscurece. Yo la política me la tomo muy en serio y por eso es que no voy a permitir que vengan a decir semejantes estupideces. El partido del uribismo a otrora era el partido de la U, de los que hoy muchos inclusive están con Petro. De hecho, dicen que todo santista es un uribista arrepentido. Cuando Santos y Uribe tuvieron el problema que tuvieron, Uribe hizo rancho aparte y fundó el Partido Centro Democrático. Y muchos del partido de la U se fueron con él para el Centro Democrático y otros llegaron nuevos. Entonces no cambió de nombre. Lo que pasa es que lo que usted no quiere decir, Álvaro Hernández, es que muchos de los que antes estaban en la U hoy están con Petro. No, no cambió de la U a Centro Democrático. La U todavía existe. Entonces no me puede decir que cambió de la U. Eso es como decir que Petro cambió del polo democrático a la Colombia humana. No, el polo democrático existe hasta ahora que se va a unir la izquierda. Entonces, vamos, aquí cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, pero hay que decir las cosas en honor a las cosas como sucedieron. Cada quien puede dar su interpretación. La interpretación es la que cambia de una persona a otra. Pero si las personas no saben entender la diferencia entre una opinión y un dato, yo creería que tienen que devolverse al colegio. Eso es lo que yo creería. Aquí hay gente tan estúpida que todavía me dice uribista. Cuando les mostré la columna que escribí hace 4 años, en donde le mostraba cuáles eran las jugaditas del uribismo para aplicar la propaganda de Goebbels. No, yo soy de derecha, pero es que hay personas que sabemos que las ideologías políticas no tienen dueño. Hay unos en la izquierda muy estúpidos que creen que si son de izquierda y no son petristas, entonces están traicionando al líder. Y hay otros que también siguen solamente líderes. No, yo soy de derecha, pero ni uribista, ni vargasllerista, ni nada de eso que se parezca. A ver, yo no soy tan estúpido para idolatrar figuras políticas. Háganme el favor, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurre? Pero ¿quién está defendiendo? No, yo no estoy defendiendo a Uribe, ni voy a defender nunca a ninguno. Escúchese bien, a ninguno. Yo no soy tan estúpido como usted, Álvaro Hernán Vargas, que usted sí defiende a Petro. O sea, Petro decía que en el gobierno de Duque dejaban matar los líderes sociales y Petro está haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y usted es tan estúpido que lo defiende? Petro decía que el gobierno de antes estaba haciendo la paz con criminales y que la paz no se hacía con bandidos. ¿Y usted sí defiende a Uribe? ¿A Petro, perdón?
No, 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 aquí no somos arrodillados como ustedes. Yo la verdad es que por fortuna no tengo nada que deberle a un político y tal vez por eso es que no defiendo a ninguno. Y por eso es que ninguno pauta en mi programa y en mi canal, porque pues ¿para qué? Hay canales mucho más pequeños que el mío que reciben millones de pautas al mes. Y por eso es que ustedes ven que en algunos canales hay de ciertas cosas que no se habla. No, aquí se habla de todo. Díganme de qué quieren hablar. Pues si le parece que hablo mucha mierda, pues se puede ir. La pregunta mía es, ¿qué hace una persona que cree que el que está transmitiendo habla mucho y se queda? Quiéranse un poquito, que hoy es 24 de diciembre. Entonces, lo que estamos viendo para concluir la primera noticia es un incremento en el reclutamiento infantil. El regalo de las FARC a Colombia fue haber asesinado a un joven de 15 años porque este se negó a ser reclutado. ¿En dónde pasó? En la Hacienda Cauca. Este caso evidencia un patrón creciente de abuso y violencia contra niños en zonas de conflicto, ignorado por el Estado. Yo más bien cambiaría un poquito ahí, ignorado por el gobierno, porque aquí hemos tenido Estado que no ignora, gobiernos que no ignoran estas cosas. Pero claro, como el gobierno hoy es el que representa al Estado, pues sí, ignorado por el Estado. Porque hay en países, hay en zonas del país en donde la guerrilla volvió a gobernar. Pasamos de decir que las FARC ya no existía a tener unas FARC empoderada, inaugurando colegios e inaugurando puentes, perdón. Ingeniero, feliz Navidad. Y entonces aquí hay unos que todavía vienen y me dicen, es que usted es uribista. No, suponiendo que yo fuera uribista. Aquí estamos hablando de un hecho puntual. Las FARC asesinó a un niño de 15 años porque este se negó a ser reclutado. ¿Y ustedes qué están diciendo? Ay, que los uribestas no piensan. Ay, pero es que ¿qué se puede esperar si es uribista? No, les repito, las FARC asesinó a un niño de 15 años porque este se negó a ser reclutado. ¿Qué piensan de eso? Alias Cristian Cabecilla del Frente Carlos Patiño habría sido el ejecutor del asesinato, perpetrado con brutalidad extrema. Mire lo que piensan. ¿Quién hizo trizas los acuerdos de paz? No, les recuerdo a este personaje que me está preguntando quién hizo trizas los acuerdos de paz, que Timochenko salió hace 2 meses a decir que aunque nunca pensó que le tocara decir esto, Duque le cumplió más a la paz de lo que le ha cumplido Petro. Entonces, ¿quién hizo trizas los acuerdos de paz? Yo no sé si los acuerdos de paz se hicieron trizas. Eso daría inclusive para una tesis de grado. Sentarse a probar en qué porcentaje vamos de los acuerdos de paz. Es que decir que los acuerdos de paz se hicieron trizas es muy fácil. Cualquiera lo dice, pero vaya, pruébelo. Y yo aquí solo voy a decir lo que puedo probar. Entonces, vuelvo y les pregunto, las FARC asesinó a un niño de 15 años en la vereda, la Hacienda Cauca. Motivo del asesinato, que lo querían reclutar para las filas de las FARC y este puso resistencia. ¿Quién lo asesinó? Alias Cristian. ¿De dónde? Del Frente Carlos Patiño. Les estoy hablando con datos. Y me responden con otra pregunta, que quién hizo triza los acuerdos de paz. Eso es lo que me responden. Y yo le respondo, no, vaya, dígale eso a Timochenko. Sí, claro, con 4.000 hectáreas entregadas en 4 años. Vaya, dígale eso a Timochenko. A mí no me diga nada, yo aquí solo soy un mensajero. Yo aquí solo soy un mensajero. Igual para ti, María E. Velázquez. Feliz Navidad, feliz año, aunque nos volveremos a ver si vienes a mi programa. No, a mí no me importa cuántos niños bombardeó el gobierno anterior, a mí me importa que este gobierno prometió que estas cosas no volvían a pasar y siguen pasando. Vuelvo y les digo, este no es un canal de historia. Cuando el gobierno anterior bombardeó niños, yo lo critiqué. Cuando salió el ministro de Defensa del gobierno anterior a decir que los niños eran máquinas de guerra, yo lo critiqué. Pero no soy tan hipócrita como ustedes, que ante las cosas aberrantes que pasan hoy,
me vienen a contestar con una cosa de lo que pasó antes. Como si lo que se hace mal hoy estuviera bien porque antes también se hizo mal. No, la doble moral es tuya. Que te importa que el gobierno anterior haya asesinado niños y te callas porque el gobierno de hoy está permitiendo que se asesinen niños. Esa es la doble moral. Yo aquí estoy denunciando lo mismo que denunciaba hace 4 años con el gobierno anterior y hace 8 con el de Santos y hace 12 con el de Santos 1. A diferencia de ustedes que dejaron de denunciar lo mismo que se hacía antes solo porque hoy lo hace Petro. No, yo no defendí. Muéstreme un solo video en el que yo haya defendido a Duque. Uno solo. Uno, no le estoy pidiendo mucho. Uno. Hay videos míos desde el 2012 hasta hoy, porque en el 2012 fue cuando empecé a hacer contenido político. De 2012 a hoy, muéstrenme uno solo en el que yo haya defendido a Duque. Al contrario, pueden comprar un libro en Amazon o en cualquier librería del Corte Inglés en España. Entre columnas, crónicas de un docente. Si quieren, les regalo el PDF además, porque no me interesa que lo compre. Ese es mi libro y ahí están mis columnas. 4 años de columnas en donde ataqué a Santos y a Duque porque se juntan los dos gobiernos. Yo aquí no soy hipócrita como ustedes, porque es que yo nunca estoy defendiendo políticos. Esa es la gran diferencia. Yo no voy a defender a un político o aplaudirle a un político que haga lo que por constitución y por haber prometido en campaña tiene que hacer. Eso es como si yo le pidiera a mi jefe que me aplaudiera cada que yo hago algo bien en mi trabajo. No, que me digan lo que estoy haciendo mal. Porque es que a mí me contrataron fue para hacer las cosas bien. No, yo cuando el gobierno pasado los asesinó, y eso que siempre lo critiqué. De hecho, escribí columnas sobre el tema. De hecho, escribí columnas cuando asesinaron activistas en el paro. Lucas Villa, por ejemplo, en Pereira. Pero es que estamos hablando de hoy. La hipócrita es usted que no dice nada porque las FARC hoy asesinó a un niño de 15 años porque no se dejó reclutar. Es que mire, es que ni con plastilina, no entienden. A ver, niños, vamos a repetir. Hipócrita es aquel que hoy defiende lo que pasa diciendo que es que antes pasaba y supuestamente no hacíamos nada. Es que es muy fácil. Es muy fácil venir a acusarme a mí de que yo nunca dije nada en el gobierno de Duque cuando nunca han visto el contenido que hice en el gobierno de Duque. Afortunadamente las redes sociales tienen memoria y ahí están. Solamente es que busquen mi nombre en Google y ahí les van a salir mis columnas. Porque yo sí denuncié lo del gobierno pasado y denuncio lo de este gobierno porque es lo mismo. Pues yo no puedo quedar tan mal. Yo he hecho un trabajo medianamente disciplinado para posicionarme como columnista y no puedo quedar tan mal hoy defendiendo lo que antes atacaba o atacando lo que antes defendía, que es lo mismo. No se puede. No, usted está defendiendo a los de las FARC porque se queda callada. Le estoy preguntando, vuelvo y le leo la noticia. Un hecho desgarrador que refleja la crueldad desmedida de los grupos armados. Un niño de 15 años fue asesinado por la disidencia de las FARC en la vereda La Hacienda Cauca, tras negarse a ser reclutado. Este crimen no es un caso aislado, es una problemática sistemática. Alias Cristian Cabecilla del Frente Carlos Patiño habría sido el ejecutor asesino perpetrado con brutalidad extrema. Vuelvo y le digo, ¿por qué antes decía cuando pasaba en el gobierno de Duque y ahora no dice nada? Que ya hablé de las escombreras, responda la pregunta. ¿Por qué antes cuando pasaba con Duque decía y ya no dice nada? ¿Por qué cuando pasaba con Duque todos los días colocaban el número de líderes sociales y hoy están callados frente al número de líderes sociales, que entre otras cosas es muy parecido? Porque son unos hipócritas y nos quieren venir aquí a dar disque ejemplos de moral. Nidia, yo no los bloqueo, la verdad, porque a mí me gusta ponerlos en evidencia. Es que son unos hipócritas. Como vienen y ven que no pueden, ya me volvieron a hablar de falsos positivos. Y así son. Y si vamos a ver el Twitter de Bolívar, el Twitter de Petro, eso es lo que hacen.
con cortinas de humo pretenden desviar la atención de cosas importantes que no estamos poniendo cuidado. Vamos a pasar a la segunda noticia. Ayer volvió uno de los cabecillas del cartel de Medellín. Y esto, pues por fortuna, ha creado una tormenta política. Y bueno, no podemos olvidar que el cartel de Medellín financió la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y pues además también fueron los que ordenaron la muerte de algunos líderes políticos, entre otras. Entonces, esta gente del petrismo que no sabe sino hacer la política más sucia, como acabaron de escuchar a Roy Barreras, diciendo que había que perfilar a Uribe como enemigo único y cobrarle con una campaña publicitaria en contra de los falsos positivos, poniendo unas botas boca abajo, o sea, usando las botas de los falsos positivos para hacer una campaña sucia en contra de Uribe. Pero cuando el señor Polo Polo, en un acto reprochable, viene y se ríe de las botas de los falsos positivos, entonces salen y lo lapidan. Eso es ser hipócrita. Yo reproché lo de Roy Barreras y reproché lo de Polo Polo, porque esa no es la forma de hacer política. Entonces ahora viene Bolívar y dice que los Galán están indignados porque el señor Ochoa volvió al país, pero ellos mismos han sido cercanos a los enemigos políticos de Galán padre. Oiga, como si eso fuera verdad. Si es que cuando Galán hijo era senador y Uribe era senador, vivían peleando en el Senado. O sea, los Galán no han sido cercanos a Álvaro Uribe, pero para nada. Lo que pasa es que esta gente está ofendida precisamente porque Galán los derrotó en primera vuelta. Entonces dice Bolívar, los Galán indignados con la libertad de Fabio Ochoa, pero políticamente han sido aliados de los enemigos de su padre. Todo vale por el poder. Y es muy interesante porque cuando vamos a leer los comentarios, vemos, por ejemplo, la gente que sale en honor a la verdad y dice, el asesino de Luis Carlos Galán fue Pablo Escobar. Según la Comisión de la Verdad, Escobar fue el financiador del M-19 y quien ordenó la masacre y el incendio del Palacio de Justicia. Miren que todo se va conectando, aparecen las llaves. Aparecen las llaves. Entonces termina Bolívar diciendo que todo vale por el poder. Oiga, ¿es en serio? Bolívar diciéndole a Galán que todo vale por el poder. Mentiroso, vos sos un lameculos de la ultraderecha. Oiga, este, este está todavía mejor. Yo es que leyendo algo aquí que dijo Galán y me dice mentiroso a mí. No, vaya, dígale mentiroso a Galán. A mí no me venga a decir mentiroso. ¿Yo qué culpa tengo? Pero bueno, yo sé que usted es petrista y ese es el nivel del debate y el nivel de argumentos que usted tiene. Yo sé que no se le puede pedir más a un petrismo. Yo sé que al petrista no se le puede pedir más. Perdóneme, por favor. Mea culpa, como dicen por ahí. Entonces, por eso les traigo la noticia. Estuvo, obviamente, hoy, qué tristeza para los Galán un 24 de diciembre tener que ser entrevistados por los comentarios del petrismo. Lo que no podemos olvidar es que la verdadera intención del petrismo es que el país no le ponga atención a lo que está pasando alrededor del tío de Verónica Alcocer. El gobierno amanece hoy hablando de Ochoa y el uribismo para tapar la jugadita que quieren hacer con Alberto Merlano Alcocer, tío de Verónica Alcocer, que pretenden limpiar para nombrarlo presidente de Ecopetrol. Hoy está inhabilitado, señores, no puede ejercer cargos públicos. Porque recordemos que este fue el que salió implicado por los camiones de la basura en la nefasta alcaldía de Petro en Bogotá. Pero si lo logran desde la superintendencia, que entre otras cosas, Cielo Rusín, que no ha salido a dar la cara, entonces lo que va a pasar es que el señor Roa va a pasar al, creo que ministro de Minas, no puedo tener ahí una diferencia, un lapsus, pero ministro al fin y al cabo, y este señor Merlano Alcocer, tío de Verónica Alcocer,
aquí estaríamos hablando de un nuevo caso de nepotismo, pasaría a presidir Ecopetrol. Y de esa manera otra vez el tapen, pero eso no es nada. Roa quedaría con fuero para que no lo puedan investigar por los procesos que tiene. Entonces el proceso tendría que cambiar, tendría que cambiar de ente acusador y esto lo que haría es dilatar. Por aquí me dicen, ¿nos puedes ayudar con referente a la ideología de género en escuelas de colegios de Bogotá? Por favor, es el proyecto de Galán en Bogotá. Proyecto 966, imponiendo la ideología de género en escuelas y colegios. Mándamelo, por favor, mándamelo a elprofesorhernan@gmail.com y lo reviso. Por supuesto que si la información es oficial y demás, lo podemos trabajar. Ni más faltaba. De manera que ahí tenemos, esa es la noticia. Entonces Galán hace un contundente llamado a la reflexión, denunciando la deuda histórica de la justicia colombiana al no procesar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el cartel de Medellín. La llegada de Fabio Ochoa Vázquez, deportado tras cumplir 25 años de condena en Estados Unidos, reabrió el debate sobre la impunidad de atentados masivos, asesinatos selectivos y otros actos que marcaron una de las épocas más violentas del país. Y es que aquí no se nos puede olvidar que el cartel de Medellín fueron los que ordenaron el asesinato de Luis Carlos Galán, el asesinato de Lara Bonilla, entre otros. Financiaron la toma del Palacio de Justicia, que ya sabemos todos en qué terminó la toma del Palacio de Justicia, de los compañeros de la época de Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Y no puede ser que ayer ese mismo señor Fabio Ochoa haya sido recibido casi que con una fiesta, como si fuera un héroe, como si fuera un deportista de alto rendimiento regresando al país. A ver, yo entiendo y no me voy a meter a opinar en el sentido de que la familia haya estado contenta porque lo vuelve a ver y demás. Eso es totalmente entendible porque finalmente es la familia. Pero lo que no podemos, lo que no puedo entender y a lo que no le encuentro explicación es que personas ajenas a la familia y no precisamente amigos lo hayan recibido con fiesta, como si de verdad fuera un ídolo. De manera que ahí nos queda. Por favor, ¿me puedes contestar cuando queda? Sí, por favor, escríbeme al correo. Los militares no tuvieron que ver con el Palacio de Justicia. No, yo aquí no estoy haciendo una disertación de qué pasó en el Palacio de la Justicia, de Justicia, perdón. Oiga, a esta gente todo hay que explicárselo. Ya me están diciendo que estoy desinformando. No, yo estoy diciendo, el cartel de Medellín financió la toma del Palacio. Hasta ahí llega mi opinión. Yo aquí no estoy hablando de quién tuvo y quién no tuvo. ¿Quién se tomó el Palacio? En primera instancia el M-19. Hasta ahí llega mi opinión. Y venga, quiéranse un poquito. Una reflexión muy importante que les hago en las redes sociales. No pasen por las redes sociales pretendiendo informarse. Cuando hoy la información está al alcance de un clic, vayan a la Gaceta del Congreso y lean los proyectos de ley. Vayan a las cuentas oficiales de los políticos y miren de primera mano qué dicen los políticos. Léanse las sentencias de la Corte, pero no se informen, no pretendan informarse en una cuenta de TikTok. Porque es que vienen y me dicen que yo estoy desinformando. No, yo estoy opinando. Y una opinión no es informar. Eso sí, para yo opinar, pues tengo que coger datos y coger hechos que hayan sucedido. Aquí hay algo que sucedió. El cartel de Medellín, al que pertenecía Fabio Ochoa, ordenó el asesinato de Luis Carlos Galán, de Lara Bonilla, y financió la toma del Palacio de Justicia por cuenta del M-19. Eso sucedió. Y lo que yo estoy diciendo es, no puedo creer que el petrismo en su manera sucia de hacer política esté utilizando esto como estrategia, uno, para desviar la atención y dos, para atacar a los hijos de Galán. Un 24 de diciembre, tengan un mínimo de cordura y respeten que hoy es el día de Navidad. Ya sabemos que ustedes son el lumpen
Pero venga, por lo menos pónganse la mano en el considere. ¿Cómo así? Como dijo Galán, por favor, Bolívar, respete y deje que mi padre descanse en paz. Respete la memoria de mi padre. Hasta aquí les estoy diciendo qué opino de lo que pasó. Yo no les estoy haciendo un informativo de la toma del Palacio de Justicia, ni más faltaba. Si es que, les repito, yo no soy historiador y no me las voy a venir a dar de historiador. Y por ende no soy petrista. Solo los petristas son los que se creen médicos, profesores, jueces, fiscales, filósofos, todo al mismo tiempo. No, yo respeto mucho el tiempo que las personas tienen que invertirle a la academia, porque entre otras cosas, le he invertido tiempo a la academia. Y por supuesto, como dice Yolima, este no es un canal científico y nunca lo ha sido, porque es que es un canal de política. ¿Cómo así que un canal científico? No, esto es un canal de política. Entonces, por supuesto, eso es obvio, no está descubriendo ni que el agua moja ni que la toalla seca. Es un canal de opinión, como lo dice en mi biografía en el canal. Álvaro Hernán, por cuarta vez, ya hablé de la escombrera. Si se lo perdió, búsquelo. Pero es que la escombrera ya no es noticia hoy. Oiga, el gobierno estaría realizando movimientos cuestionables para allanar el camino hacia el nombramiento de Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama, como presidente de Ecopetrol. Un nuevo caso de nepotismo. Una sanción vigente contra Merlano habría provocado una serie de gestiones en las que funcionarios y organismos gubernamentales, como la Superintendencia de Industria y Comercio, buscan invalidar la medida y facilitar su designación. Este posible nombramiento está envuelto, en un contexto de investigaciones judiciales contra la administración Petro, lo que agrava la percepción de injerencia política y conflicto de intereses. Patriota, no se aceptan tibios, qué buen usuario. Mi correo es elprofesorhernan@gmail.com. Entonces, esto es muy grave porque lo que quieren es concederle fuero al señor Roa. Y por aquí tenemos entonces la carta para que ustedes vean cómo desde la superintendencia se está pidiendo la renuncia porque supuestamente se van a hacer unos cambios. Por instrucciones de la superintendente, recordemos que es Cielo Rusinque la que no le ha dado la cara al país, con el propósito de realizar una reestructuración de los niveles directivo y asesor, me permito solicitar la presentación de su renuncia a partir del día de hoy. El documento deberá ser radicado en el despacho antes de las 4 de la tarde. Pero es importante mencionar que antes de esto, renunciaron 2 personas clave de la superintendencia. Eso es importante mencionarlo porque aquí claramente se está moviendo, por aquí lo tenemos. Observen ustedes, les voy a compartir. Entonces, renuncian 2 superintendentes delegados de la SIC por discrepancias con una decisión que se iba a tomar a favor de Alberto Merlano Alcocer, muy cercano al presidente Gustavo Petro y obviamente a la primera dama Verónica Alcocer. Alberto Merlano pretendía que se tumbara la sanción por el caso de basuras de Bogotá cuando dirigió el acueducto. Esto es gravísimo. Esto está pasando en Colombia el 24 de diciembre de 2024 en plena Navidad, mientras amanece el petrismo a defender la llegada de uno de los capos del cartel de Medellín y a atacar a los hermanos Galán. Entonces, mientras eso, Cielo Rusinque no contesta, ella que siempre le ha gustado ladrar en redes sociales y atacar a todo lo que no huela a Petro. Paradójicamente hoy no contesta. Esta es la jugadita que se estaría haciendo en el gobierno el día de Navidad para nombrar como presidente de Ecopetrol al tío de la primera dama. Todo queda en familia. ¡Qué maravilla, hombre! ¡Qué maravilla! Todo queda en familia. El gobierno que prometió que iba a acabar con el clientelismo y con el nepotismo. Y entonces tenemos a Álvaro Hernán Vargas, que no ha dejado de atacarme todo el programa,
Al igual que todas las noticias, cuando es algo del gobierno actual, usted servil hace escándalo por meses, pero lo de la escombrera es grave. Él sigue con lo de la escombrera. Para los que no saben qué es la escombrera, algo de lo que ya hablé es lo que se acaba de encontrar en la Comuna 13 de Medellín, por allá de la época de la Operación Urión. O sea, él me está diciendo a mí que yo me quedo en una noticia por meses cuando estoy dando una noticia de hoy. Y él está dando una noticia de por allá de 2002, cuando el señor Uribe estaba empezando su gobierno. Calculen ustedes el nivel de coherencia de estos personajes. Pero les estaba diciendo que todo queda en familia. Presidente de Ecopetrol, quisieran nombrar entonces al tío de la primera dama. Tío político de Petro. Eso es como si yo quisiera nombrar al tío de mi esposa en un cargo importante. ¿Ya ven por qué no me gusta la politiquería? A mí lo que me gusta es criticarla, porque ahí sí me defiendo. Me defiendo, me divierto, de todo. Pero ustedes pueden creer, el que se la pasaba criticando y pidiendo renuncias cuando se daban estos casos, ahora no solo los está haciendo, sino que está promoviendo jugaditas. El tipo, el tío político de Petro, hoy no puede ostentar ese cargo porque está inhabilitado por el caso de las basuras. Es que ya habíamos tenido al tío político, entre otras cosas, en un cargo ejecutivo dentro de la ciudad de Bogotá. Como lo sancionaron por el caso de las basuras, porque eso es otra cosa, ¿sabes? Trabajar con Petro es garantizar un 50% de posibilidades de salir sancionado. Salió sancionado Álvaro Roa, salió preso Olmedo López, Sneider Pinilla, Sandra Ortiz. Están investigando al ministro Bonilla, están investigando al ministro Velasco, están investigando al ministro Liscano. Trabajar con Petro, porque como Petro no sugiere, Petro da órdenes, y el que no le siga las órdenes entonces se va. Y hay unos que son tan irresponsables que le siguen las órdenes. No, el tío político realmente es que yo no estoy diciendo que haya un parentesco, y así lo hubiera no sería ilegal. Lo que estoy diciendo es que es nepotismo. Y menciono tío político para que me entiendan de qué se está hablando. Es el tío de la esposa de Petro. Aquí quieren defenderlo porque el tío político no existe. Pero cuando esto pasaba en los gobiernos anteriores, oiga, llamaban gente a la calle. Es que un pueblo callado es un pueblo clavado, nos decía Bolívar. Y ahora me vienen a decir que es que el parentesco tío político no existe. Descubren que el agua moja y después descubren que la toalla seca. Y quieren que los publiquen en una revista indexada con eso. Así que ese es el caso. Una vinculación de un familiar directo de la primera dama a la principal empresa petrolera del país, reforzando la percepción de favoritismo y nepotismo en este gobierno. Justo lo que prometieron acabar. Justo lo que prometieron acabar. Y dicen el pueblo con Petro, pues sí, seguramente habrá un porcentaje del pueblo con Petro, y también hay un porcentaje del pueblo contra Petro. Porque es que Petro es tan malo, Petro es tan, en serio, es de lo peor, que solamente le pudo sacar 700,000 votos a Rodolfo Hernández. ¿Ustedes pueden creer eso? Y estos vienen y nos dicen, es que somos la mayoría. No, no son la mayoría. Solo sacaron 700,000 votos. Solo 700,000 votos. Cinco familias gobernando durante 200 años. Otra cosa que no pueden probar. No tienen cómo probarla. Pero bueno, si ellos dicen y ellos consideran que así es, pues digámosles que así va a ser. Eso se cae por su propio peso, porque en Colombia en los últimos 200 años hemos tenido más de 5 gobiernos. Y sí tenemos a una izquierda que lleva ahí empotrada toda la vida. ¿O es que las Pizarro son congresistas gracias a qué? Pues a que son hijas del difunto Pizarro. Esas hacen parte de las 5 familias que llevan en el poder toda la vida, según estos. Pero eso sí no les gusta. El senador Cepeda Iván es hijo de un militante que, por desgracia, también es víctima de la guerra. Las Pizarro, hijas del señor Pizarro.
Inti Asprilla también viene por ahí con descendencia política. Y vienen y nos quieren meter el dedo a la boca de que en la izquierda no se ve nepotismo y que en la izquierda no se ve el delfinazgo. ¿Es en serio? Ustedes pueden seguir con Petro, eso está bien. ¿Le tienen miedo a Cepeda? ¿Quién le va a tener miedo a Cepeda? Ni siquiera el cáncer le tuvo miedo a Cepeda. ¿No ve que ya lo derrotó? Es que esto, de verdad, ¿quién le va a tener miedo a un político y por qué? Tal vez es que ellos sí le tienen miedo al uribismo. Y por eso es que hasta en la campaña querían enterrar a un candidato que no era candidato. ¿Ustedes pueden creer eso? Oiga, salario mínimo de 2025, permítanme, yo reviso por aquí si ya salió. No ha salido, no. Entonces, mi noticia todavía está vigente como la tengo. 3 semanas de negociaciones fallidas entre empresarios, sindicatos y el gobierno. El salario mínimo para 2025 será definido unilateralmente mediante decreto presidencial. Las partes no lograron acuerdo, los empresarios proponían un aumento del 6,83%, mientras que los sindicatos exigían un 12%. Este desacuerdo se da en un contexto de alta inflación acumulada y una economía en lenta recuperación, lo que agudiza la incertidumbre sobre los efectos del ajuste salarial en el mercado laboral y el consumo interno. Como conclusión, lo que pareciera a lo que se está proyectando, ya miraremos cuando salga el decreto, es que se aprobaría un salario mínimo por los lados del 9 o el 10%, según pues los análisis que se han hecho y según lo que se ha conocido hasta el momento. De manera que solo queda esperar. Lo único es que sí debe salir hoy en horas de la tarde. Me sorprende que todavía no ha salido, al menos no que yo lo haya visto por aquí. Permítanme, por aquí busco. No ha salido. En diferentes fuentes que estoy buscando no ha salido. ¿Listo? Muy bien, fuentes que leo, diferentes fuentes. La verdad es que yo no tengo una sola fuente y me gusta ir a las fuentes oficiales. No me gusta ir a una fuente de una revista cualquiera, la que sea, con S de semana o con C de cambio o con F de fondo en el caso de María Jimena Duzán. Listo, muy bien. La izquierda es lo peor, destruyen todo lo que tocan. Fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, izquierda miserable, empobrecida, dice Isabel Guarín. Aquí no le negamos el derecho a nadie de que exprese su opinión. Por aquí decían algo parecido, Isabel, que la derecha era lo peor y que nunca iban a volver al poder. Vamos a ver, lo mismo decían en Estados Unidos con Trump y Trump les dio la sorpresita. Entonces yo por eso siempre aprendí que es mejor es mejor nunca decir nunca. Eso en inglés se dice never say never. Nunca diga nunca. Tras cumplir más de 20 años de condena en Estados Unidos, Fabio Ochoa, ex líder del cartel de Medellín, llegó a Colombia en completa libertad. A pesar de haber liderado una de las organizaciones más infames del narcotráfico mundial, Ochoa no enfrenta procesos pendientes en el país, lo que le permite transitar como un ciudadano común. Este hecho refleja las grietas de un sistema judicial incapaz de abordar crímenes históricos y proyecta un mensaje preocupante, de normalización del pasado criminal. Oiga, es que es increíble. Algunos dicen que es que Ochoa ya pagó 25 años de cárcel, pero no ha pagado por los delitos que cometió en Colombia. Eso tiene que estar claro. Luego ya esperaremos que sea la justicia la que decida. Seguramente, si lo vinculan a alguna investigación, entonces el presidente le va a otorgar el estado de gestor de paz. Por aquí dice, en USA no hay paracos y después recula y dice, bueno, sí hay paracos, pero los que tienen escondidos o los que están presos. Bueno, ¿y qué tiene que ver que haya o no haya paracos con quién gobierna? Porque cualquiera podría decir que la guerrilla de la izquierda fue la que puso a Petro en la presidencia, pero ese tema sí no les gusta tocarlo. O sea, hay zonas del país en los que la guerrilla no permite que se vote.
y solo permiten que se vote por el que ellos dicen. En este caso, pues para nadie es un secreto que fue Petro. Pero aquí quieren vincular a presidentes de la derecha, cualquiera que sea el presidente de la derecha, con el paramilitarismo, pero quieren tapar el sol con un dedo y negar que las guerrillas votan por Petro. De ese tamaño, señores, es la doble moral de estos señores que defienden a Gustavo Petro. En Colombia no hay guerrillas, viejo, hay bandas criminales, oiga. ese, sí fue el mejor chiste para este 24 de diciembre. Lástima que siempre se escondan dentro de un usuario falso. Relictoker. Lástima que no me pueda dirigir a usted por su nombre real, nombre de pila. Yo, por ejemplo, me llamo Hernán Tena Cortés y mi número de cédula termina en 465. Sacada el 24 de marzo de 2009 en la ciudad de Pereira, en la registraduría de Pereira en la 30 de agosto. Yo no tengo nada que esconder, pero Relictoker viene y me dice que en Colombia no hay guerrillas. ¿Habían escuchado ustedes monumental falacia? En Colombia no hay guerrillas. Yo me voy con esa. Con esa me voy, señores, porque nos estamos acercando al final del programa y esa es la que me llevo de hoy. En Colombia no hay guerrillas. Mi próxima columna le prometo que voy a titularla por ese lado. En Colombia no hay guerrillas, pero para probar cuántas guerrillas hay y hemos tenido en Colombia, porque además hay muchas guerrillas que ya se han entregado. En Colombia se han firmado varios acuerdos de paz, pero en Colombia no hay guerrillas, nos dicen por aquí. Esa está muy interesante. Señores, es importante esperar el día de hoy para revisar el decreto de salario mínimo. Petro estaba en un rifirrafe el fin de semana. El fin de semana, como es costumbre con Petro, estuvo peleando con todo el mundo, entre ellos con el Banco de la República, que entre otras cosas es una institución independiente. De hoy no hay, no generalice. Yo la verdad es que no le voy a dar más micrófono a Relictoker, además porque ni siquiera sé cómo se llama. Pero quedémonos con que en Colombia no hay guerrillas. Y que de hoy no hay guerrillas. Oiga, cuando las FARC, a través de alias Giovanni, la semana pasada estaba inaugurando un puente y se identificó como un miembro activo de la guerrilla de las FARC. Pero en Colombia no hay guerrillas. Y luego me dicen que no generalice. Ay, hola 679, muchas gracias. La verdad es que aquí la estructura del programa siempre es esa. Hablamos de las 5 noticias más importantes del día, luego nos concentramos en 3 temas que, de orden nacional que estén teniendo pues también protagonismo en el momento. Y ya nos ponemos a hablar y a opinar sobre eso, pues como decía por aquí, nadie esto no es un canal de ciencia ni mucho menos. Entonces, eso es todo lo que hacemos. Ahí votar corriente un rato y eso sí, pues por lo menos que todos los días estemos enterados de lo que va pasando en el país, ¿cierto? Yo no informo, los que informan son los medios de comunicación, unos de manera muy imparcial, otros de manera muy parcial. Todos informan según sus intereses, los de allá y los de acá. Entonces, por eso es mejor mirar de qué está pasando y ya. Por aquí dicen, ayer cogieron 26 bienes del ELN a nivel nacional, eso lo escuché, sí. Dieron regalos en Bucaramanga y Cúcuta, también me llegó esa denuncia, de hecho la tengo para hablar mañana. Y luego me dice, te falta, lo noto. Oiga, retiktoker, el que dice que en Colombia no hay guerrillas, dice que a mi programa le falta. Bueno, por fortuna yo he tenido profesores universitarios en los diferentes programas que he cursado y lo que me interesa es lo que ellos me pongan, no porque me interese lo que ellas piensan de mí, sino porque ellos son los que tienen el poder de dar la nota y decir si apruebo o desapruebo. Pero pues no, realmente yo no hago un programa de opinión para que 1 les guste o 2 lo califiquen o 3 lo desaprueben o aprueben. Y mucho menos para que me admiren. No, yo simplemente me aseguro de que lo que voy a hablar, lo que voy a comentar, sí sea lo que está pasando y les cuento lo que pienso de eso que está pasando. Es lo único. Yo no puedo ir más allá, la verdad. Me gustaría, pero no puedo ir más allá de.
Muy bien, por aquí acaba de salir un nuevo titular. Remesón en la SIC. Cielo Rusín, que le pidió la renuncia a los directivos de la entidad. Diferencias con Alberto Merlano Alcocer. La salida de los directivos se da en medio de una discusión en torno a una multa en contra de Merlano Alcocer, quien llegaría a la presidencia de Ecopetrol. Oiga, parece que nos van a meter a este tipo en la presidencia de Ecopetrol. Hay quienes dicen que eso no se podría, que aún si le quitan la sanción, él no podría ejercer la presidencia de Ecopetrol. Así que la invitación es que mientras ustedes están comiendo natilla y buñuelos, aquí el gobierno nacional, inclusive hoy, sigue haciendo de las suyas. Eso sí, delegando, porque recuerden que el señor Petro canceló su agenda para hoy. Los que antes decían que Duque la pasaba muy bueno mientras el país se hacía trizas, pues hoy Petro canceló su agenda. Así que te dicen los cadáveres que encontraron. Oiga, es la 7ª vez que me preguntan por la escombrera. ¿De verdad? ¿Se ponen todos de acuerdo? ¿O es que se instruyen tan poquito que solo creen que lo único que ha pasado en el país es lo de la escombrera? ¡Que ya hablé de la escombrera! Me dicen los cadáveres de la escombrera lo mismo que le dicen a ustedes los cadáveres que encontraron en la fosa común de las FARC, allá en el Cauca. Que ya hablé de la escombrera y me parece deplorable, como me parece lo de las FARC. Pero es que aquí hay unos que lo de las FARC les parece muy bueno y lo de la escombrera les parece un insulto. Yo sí siempre, pregunta seria, aunque yo sé que en la izquierda es difícil encontrar a alguien serio. Pero, o sea que no fueron 6.402, pero ¿de dónde saca eso? Es que estamos hablando de la escombrera y ya me pasó a hablar de los 6.402. Eso nos lo respondió ahorita Roy Barreras. También ya hablé de los 6.402. Oiga, a mí siempre me ha parecido muy interesante porque se escandalizan cuando se dan cuenta de cosas hechas por el Estado en medio de la guerra, por el ejército, pero se callan, se quedan callados frente a lo que sucede por cuenta de las FARC. O sea, les encanta hablar de los 6.402 que son detestables. Es aberrante que los falsos positivos hayan pasado en Colombia. He hablado muchas veces de eso. 1 o 6.402 es igual de grave, pero nunca los ve uno hablando de los 18.000 niños de las FARC. Esos como que no importan. O del asesinato de Luis Carlos Galán. Pero sí hablan del asesinato de Pizarro como si hubiera sido un insulto al país. Pero cuando mataron a Galán, con el asesinato de Lara Bonilla, de eso sí no se habla. Del señor Cano, de eso no se habla. Pero ay, jueputa, háblenles del asesinato a Jaime Garzón para que vean cómo se les da cuerda. Y de los asesinatos. Del otro lado, eso sí los quieren tapar. Miren, no lo quería hacer, como dice por ahí una canción, yo no quería, pero me tocó. Yo no quería, pero me tocó. Por aquí, El Tiempo, que es una fuente que medianamente respetan. Todos los periódicos dicen lo mismo. Está de titular, oiga, en Infobae, en Semana, en Voz de América, en El Tiempo, en El Espectador, en Red Más Noticias, en la FM, en El Colombiano, en El Nacional, en todas. Yo voy a leerles la del Espectador, pues, que les parece todavía mejor. ¿Listo? Y por aquí nos dice, pónganle cuidado, que con esto nos despedimos. 22 de diciembre de 2024. Ustedes me van a decir cuántos de ustedes escucharon que estos que están hablando hoy tanto de la escombrera, oiga, en coro, eso es como si Gustavo Bolívar los hubiera reunido esta mañana y les hubiera dicho, vea pues muchachos, hoy vamos a hablar todo el día de la escombrera, solamente de la escombrera, y a donde ustedes lleguen, hablen de la escombrera. Y ya mañana les dan una orden diferente. Mientras tanto, Cielo Rusín, que hace sus moviditas por allá en la SIC, van a aprobar el salario mínimo por allá también a decreto,
y así se las pasan. Nos instalan cortinas de humo para que el país ignore lo que está pasando también muy grave en el país. Entonces, yo ya hablé de la escombrera, vuelvo y les digo, pero también hablé de esta fosa común hace 3 días y hoy quiero recordarles de qué estamos hablando aquí. Entonces dice así, nueva fosa común en el Cauca, 40 jóvenes habrían sido enterrados por la disidencia de las FARC. La fiscalía fue alertada sobre la posible existencia de una fosa común en la zona rural de Argelia, Cauca, con 40 cuerpos. Fecha 22 de diciembre de 2024. El mismo cabecilla de las disidencias de las FARC que pidió decapitar a soldados en el Cauca en mayo de este año es señalado de enterrar en una fosa común a 40 jóvenes. La información fue suministrada por una guerrillera que fue capturada en un bus en el municipio de Balboa. Ella les indicó a las autoridades que alias Chito ordenó sepultar a los combatientes de la estructura Carlos Patiño que fueron dados de baja por el Ejército Nacional en un intenso combate ocurrido en la vereda Bolivia de Argelia, donde también fallecieron 3 uniformados. La criminalidad de este hombre fue conocida por todo el país cuando se filtró un audio donde solicitó masacrar a los militares que los estaban arrinconando en el cañón del Micay. Nada de coger prisioneros, a todo hijueputa le mochan la cabeza. Me perdonan, pero pues es que este es el registro que defiende la izquierda. Ese es el registro que defiende la izquierda. Esa que se abraza en el Congreso con Timochenko. Esa que hoy ejerce la presidencia de la República. El general Federico Mejía, comandante de la tercera división, describió que la informante sobrevivió a los combates y escuchó la directriz del delincuente. Sin embargo, ella no ha dado las coordenadas exactas de la posible ubicación de los cuerpos. Esa señora contó cómo alias Chito, cuando los guerrilleros trataban de huir porque los soldados atacaron bastante fuerte, el tipo mataba a sus propios guerrilleros. A todo el que se devolvía le pegaba un tiro. A todos los enterraron en una fosa, detalló el alto mando. La disidencia de las FARC tendrían varios cementerios clandestinos a lo largo y ancho del Cauca. Se reveló la existencia de 2 fosas donde terminaron menores de edad que fueron reclutados forzosamente en diferentes puntos del país. Una de las historias que conmovió al país es que 10 jóvenes intentaron fugarse de las filas de Iván Mordisco y frenaron una camioneta para que los acercara hasta Popayán. No obstante, el conductor los entregó nuevamente a la estructura delincuencial y los mataron. Abro comillas, los formaron frente a sus compañeros y los fusilaron. Uno logró escapar con una herida de bala y fue rescatado en el municipio de Balboa, donde contó la historia. Los demás fueron enterrados en una fosa común en el cañón del Patía, comentó el general Mejía en su momento. Yo no sé cómo sobreviví. Eso fue un milagro. Así herido caminé por 4 días más. Lo hacía solo por el monte y no me dejaba ver de la gente, porque allá no se puede confiar en nadie. La mayoría pertenece a la guerrilla. Y con eso termino la nota. Y me están preguntando que qué pienso de la escombrera. Yo ya hablé de la escombrera, que además es algo que sucedió hace muchos años y hoy se está aclarando un poco, la verdad está saliendo a la luz. ¿Pero qué piensan de esto que fue hace 3 días? Entonces, lo que yo no puedo entender, ahí me gustaría que ojalá alguien de la izquierda que sea juicioso, aunque yo sé que eso es muy difícil de conseguir, pero los hay, me explicaran por qué frente a esto callan y a lo otro le hacen tanto ruido. Pues yo sé que esa es una estrategia de Joseph Goebbels y yo sé que ese es el manual de comunicación que tienen estos señores para gobernar. Y es que cuando haya una noticia que les pueda hacer daño, pues ellos tienen que sacar otra noticia y hacer más ruido y difundirla para que se instale como una cortina de humo y a la gente se le olvide hablar de esto. Pero es tan detestable lo de la escombrera como esto. Y mientras esto que pasó la semana pasada o lo de la escombrera que pasó hace 20 años siga sucediendo en Colombia, pues que no venga aquí ningún bandido disfrazado de presidente
a hablarnos de paz. No, usted está minimizando lo de Semana. Usted está minimizando lo de las fosas comunes. Usted está minimizando lo del Tiempo, lo del Espectador, lo de Infobae. Porque es que yo ya hablé de la escombrera. Y les acabo de leer la nota publicada en El Espectador sobre las fosas comunes que ustedes minimizan desde la complicidad. Sí, por eso no leí la de Semana, por eso leí la del Espectador. Porque yo sé que a ustedes no les gusta la de Semana, pero como la del Espectador sí la citan cuando les conviene, entonces por eso les leo la del Espectador. Pero lo de la escombrera también salió en la revista Semana. Luego esa sí les gusta y esa sí la han compartido, porque como les conviene. No, yo aquí no estoy ni para minimizar ni para maximizar nada, no sea tan estúpido. Lo que sí estoy es para demostrarle a todos los que me ven que estos señores de la izquierda, cuando se les saca algo que está sucediendo y que es de interés nacional, si no les conviene, pues entonces lo ignoran. Vuelvo y les pregunto, ¿qué piensan de la fosa común que encontraron con 40 cuerpos de la autoría de las FARC en Argelia, Cauca? Y me dicen que la respuesta es, está minimizando lo de la escombrera. No, la pregunta es la fosa común con 40 cuerpos en Argelia, Cauca. ¿Qué piensan? Yo no estoy hablando de la escombrera. La fosa común en Argelia, Cauca. ¿Qué piensan? No, usted está minimizando lo de la escombrera. Pero lo más chistoso es que cuando uno escucha a los políticos de izquierda hablar y es lo mismo. No responden la pregunta, se salen por la tangente, se van por un ladito. Ya vamos en que este es el vicio de derechistas, buscar cualquier noticia para taparlo de la derecha. No, es que yo ya hablé de la escombrera. Estoy hablando de las dos porque las dos son noticias. Entonces, si ellos hacen lo mismo, entonces ya ese no es el vicio de los izquierdistas. Oiga, yo estoy hablando de una fosa común con 40 cuerpos que se encontraron en Argelia, Cauca, y ellos quieren tapar lo que yo estoy diciendo con la noticia de la escombrera. Pero vienen y me acusan a mí de hacer lo que ellos están haciendo. Es que no voy a ser capaz de terminar el programa de hoy porque los bodegueros están muy divertidos hoy. Pero lo de las fosas comunes, no, yo no estoy hablando de fosas comunes. A ver, entiendan, estoy hablando de la fosa común que se encontró en Argelia, Cauca, con 40 jóvenes enterrados. 22 de diciembre de 2024. No, yo quisiera tener una bodega, ojalá, pero no tengo bodega. Yo no califico para esas bodegas porque yo aquí hablo de la escombrera y hablo de las fosas comunes de las FARC. Entonces no califico ni para la bodega de ellos ni para la bodega de ustedes. Ese es el problema. Vea, mire, oiga, les he hecho la misma pregunta. Miren, pues, analicemos un poquito el discurso. Les he hecho la misma pregunta. Les he hecho la misma pregunta. Y me la han respondido con falsos positivos, con la escombrera, con las fosas comunes de los falsos positivos y con la bodega. 4 respuestas. Hoy les tocó trabajar duro a las bodegas de Petro, eso sí es verdad. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Se las cambio. Les doy una segunda oportunidad. Disidencias de las FARC asesinan a niño por negarse al reclutamiento en el Cauca. Niño de 15 años fue asesinado por las disidencias de las FARC en la hacienda Cauca, tras negarse a ser reclutado. ¿Quién lo asesinó? Alias Cristian, cabecilla del Frente Carlos Patiño. ¿Qué piensan de eso? Miren, esta es la respuesta campeona. Mírese la fosa tuya y meta su dedo. Ahí vamos. Vuelvo y les repito. Disidencias de las FARC asesinaron a un niño de 15 años porque no se dejó reclutar. ¿En dónde? En la vereda La Hacienda Cauca. ¿Quién lo asesinó? Alias Cristian. ¿Quién es alias Cristian? Un cabecilla, perdón, del Frente Carlos Patiño. Y la pregunta es, ¿qué piensan de esto? Ah, que la escombrera, no, ¿qué piensan de esto?
Ah, que los falsos positivos. No, ¿qué piensan de esto? Genocida Uribe, no, ¿qué piensan de esto? Este no es un programa de historia política, no. Esto es un programa de opinión y de actualidad. Se las repito, disidencias de las FARC asesinaron a niño por negarse a ser reclutado. Tenía 15 años en la hacienda Cauca. Lo asesinó alias Cristian, cabecilla del Frente Carlos Patiño. ¿Qué opinan? Deje de hablar popó y vaya despape chupe. Muy bien, cuidado, se le cae la cabeza con esos argumentos. Pero vuelvo y le digo, mataron a un niño, alias Cristian mató a un niño en la hacienda Cauca por que no se dejó reclutar. ¿Qué piensa? No, no tienen cómo, no tienen, no tienen. A mí me da mucha pena que estos sean los que consideran ser mayoría en el país. Si realmente eso es verdad y esta es la mayoría, apague y vámonos, señores. Apague y vámonos, como dice el cuento. Apague y vámonos. Porque aquí hay que rechazar los crímenes provocados por el Estado, pero también los provocados por las FARC, por las guerrillas y por el narcotráfico. Aquí no podemos seguir atacando a lo que pase por cuenta del Estado colombiano, como lo hacen ellos con justa razón, mientras se calla o se defiende a lo que hacen los señores de las FARC y los demás grupos guerrilleros. Claro, porque los señores de las FARC están allá sentados en el Congreso votando a favor de Petro. Y porque en época de elecciones ponen... Alguien decía, ¿por qué les cuesta tanto rechazar los crímenes de la guerrilla? Pues porque en esas zonas del país la guerrilla ordena votar por el candidato de izquierda. Pero es que eso nunca ha sido un secreto en el país. Nunca ha sido un secreto en el país. Recuerden que este es el programa de Hernán Opina y los que crean que les gusta el contenido, los invito a suscribirse al canal de YouTube Hernán Opina y a nuestras cuentas en los demás plataformas. De manera que esa es mi reflexión en este día de Navidad. No podemos seguir aplaudiendo de un lado y criticando del otro exactamente lo que se aplaude a este. No está bien que lo que hacían los de antes hoy lo critiquen, pero también está mal que lo que hoy hacen los de ahora sea lo mismo que criticaban antes. No se puede pretender aquí de que lo que se hace mal hoy está bien porque antes se hacía. Usted tiene un problema con distinguir a las FARC y sus disidencias. No, yo no tengo un problema con eso. Yo aquí he dicho y vuelvo y le leo. Disidencias de las FARC. Disidencias. 4 sílabas. De las FARC. Asesinan a niño por negarse al reclutamiento en Cauca. Niño de 15 años asesinado porque no se dejó reclutar en la hacienda Cauca. Lo asesinó alias Cristian, cabecilla del Frente Carlos Patiño. Vuelvo y le digo, ¿qué piensa de ese asesinato? Yo aquí no le estoy pidiendo a usted que me dé una clase de ciencia política, por fortuna ya fui a la universidad, 5 años me tomó el pregrado y tengo muy claro cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. La pregunta es, ¿qué piensa de ese asesinato? Las disidencias no son las que están en el Congreso, de hecho, es una parte pequeña del Congreso. No, ¿qué piensan del asesinato? Los señores de las FARC están en el Congreso. Yo no dije que las disidencias están en el Congreso. Dije, los señores de las FARC están en el Congreso. Y sí, son son unos pocos que por fortuna en año y medio se van. Pero vuelvo y le digo, no me ha respondido la pregunta. ¿Por qué tanta categoría para hablar de lo que sucedió antes, de lo que sucedió en la Comuna 13 y por qué no son capaces de condenar esto? Yo solamente tengo esa pregunta, porque es que yo ya condené lo de la Comuna 13, pero esto me parece igual de grave. Esa también está muy buena. ¿Qué piensan de los 18.677 niños asesinados en las FARC?
Eso es una división muy sencilla. 18.677 dividido 6.402. Nos da 2.9, es casi 3 veces, casi el triple. Pero nunca hemos escuchado a ninguno rechazando los 18.677. Y a mí sí me gustaría mucho saber por qué rechazan una cosa y no rechazan la otra. Desde luego que es reprochable, pero ¿qué buscas? ¿Culpable? No, yo no busco nada. Yo, así buscar, ¿a qué me gano con buscar? Si es que yo ni soy fiscal, ni soy juez. Yo soy un ciudadano del común que opina. Eso es todo. Y ojalá que tuviéramos en cuenta los 18.677 niños de las FARC y los 6.402 falsos positivos para votar en las próximas elecciones. Y no solo una cosa y no la otra. Eso sí sería lo importante. O niñes. Para allá, para donde vamos, también pueden ser niñes. Yo me quedo en niños y ahí los metemos a todos, como lo dice la Real Academia Española, hasta nueva orden. Pero no, yo realmente no busco nada. Como les he dicho en muchas ocasiones, esto es un programa de opinión. ¿A quién quiere culpar? ¿A Petro o a qué? No, yo no busco, yo no culpo a nadie. Es que yo no soy como ustedes. Eso, como dice Laura Sarabia, el que las hace se las imagina. Ustedes culpan de todo a Uribe. Yo no ando culpando a nadie porque pues es que esa no es mi función. Yo simplemente reviso lo que pasa y opino sobre lo que pasa. Yo soy de la Comuna 13 y esos jóvenes que pintan tan santos no eran así. Escríbeme un correo, el profesor hernan@gmail.com. Me interesa, ojalá poder hablar contigo si es de tu interés. Muy interesante. Entonces, ¿a qué punto quieres llegar? Al punto que estoy llegando desde hace una hora cuando me empezaron a atacar porque supuestamente yo no hablo de la Comuna 13. A que me expliquen por qué les parece tan grave lo de la Comuna 13 y no les parece grave lo de las FARC o lo de las disidencias de las FARC. A que me expliquen por qué les parece tan grave que los gobiernos anteriores fueran clientelistas y nepotistas y no les parece grave que Petro haga lo mismo. Eso es lo que yo quiero que me expliquen. Lo grave de la Comuna 13 es que fue el Estado. Ah, o sea que aquí lo grave no son las vidas que se pierden. Allá vamos, muy bien, Barrera. Eso me abre a otro debate muy interesante. Todos somos testigos. Lo grave es que fue el Estado. O sea, eso es lo grave, que sea el Estado. Lo grave no son las vidas que se pierden. Ya eso lo dice todo. Definitivamente yo no me identifico con la ideología de izquierda. No. Para mí lo grave son las vidas que se pierden, sin importar quién sea. Sin importar quién sea. Es grave, pero el Estado está para proteger, claro. Claro, para proteger a todos, no solamente a unos. Entonces, no. El Estado está para proteger a todos, no solamente a unos. Entonces, claro, lógica absurda, lo grave no es la vida que se pierde, sino quién lo hizo. Esa es la conclusión. Y no venga, a Barrera y a Yartek, eso es respetable. O sea, yo respeto todas las posiciones siempre y cuando vengan con algo de una lógica, de mínimo de lógica. Y yo puedo entender que digan que es grave porque lo hizo el Estado, una vez que el Estado es el que nos debe proteger. Yo eso lo puedo entender. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo. En gobiernos uribistas no protegían a ninguno. Eso habría que probarlo, Barrera. Yo la verdad no tengo cómo probar eso, entonces no voy a estar en acuerdo o en desacuerdo porque no tengo cómo probarlo. Lo que sí tengo cómo probar es que en gobiernos anteriores los indicadores de seguridad eran más favorables para el gobierno de turno. Y me refiero al gobierno de Duque, gobierno de Santos y de ahí para atrás hasta Uribe si tocamos los últimos 20 años. Eso es lo que yo puedo probar, pero yo no puedo probar que en gobiernos uribistas no protegían a ninguno, porque entre otras cosas solamente hemos tenido 3 gobiernos uribistas. Uribe 1, Uribe 2 y Duque. Entonces sería muy interesante sentarnos a hacer un estudio de derecho comparado y revisar si es verdad que en el gobierno de Uribe no se protegía a ninguno. Yo no tengo los insumos para sacar esa conclusión, que entre otras cosas puede dar para una tesis de pregrado.
En gobiernos uribistas hubieron, yo creo que nos quedaría mejor, hubo muertos de líderes sociales y de eso nadie habla. Sí, claro, y también hablamos de los muertos de líderes sociales que hay en este gobierno. De hecho, esta semana mataron a otro. Y les voy a buscar la noticia del líder social que mataron esta semana. Denme un segundo mientras van interactuando en el chat. Por aquí lo tenemos. Se las voy a leer, señores, porque aquí nos dice Prieti que nadie habla de esto. Bueno, vamos aquí. Asesinan al líder comunitario en Buga, Valle del Cauca. Van 86 líderes sociales, en el departamento durante 2024. La Defensoría del Pueblo repudió este nuevo ataque y exigió que se proteja la vida de los líderes y defensores de derechos humanos en el país. Nadie habla de esto ya, porque claro, al gobierno de Petro ya no le interesa que la gente se dé cuenta que siguen asesinando líderes sociales en Colombia. Pese a la época de Navidad y fin de año, no se detiene la ola de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. En la noche del sábado 21 de diciembre, organizaciones sociales del departamento de Valle del Cauca denunciaron el crimen de Diego Tulán de Acosta, quien se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cerro Rico, zona rural del municipio de Buga. Primeras versiones detallaron que el cuerpo fue encontrado en la vía que conduce a esta zona del país, donde habría recibido varios impactos de arma de fuego en su cuerpo, por lo que las autoridades adelantan la investigación para esclarecer los responsables de este hecho. En declaraciones a medios locales, pobladores mencionaron que Diego Tulande era reconocido por su trabajo en beneficio de la comunidad y su compromiso con la organización local, por lo que pidieron que se avance en la ubicación de los sujetos que acabaron con la vida del líder social. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo rechazó el crimen del líder comunitario, por lo que pidió al gobierno que se brinden medidas necesarias para protección de los líderes en el país. Abro comillas, lamentamos el asesinato de Diego Tulande, líder comunitario de Buga. La Defensoría del Pueblo exige medidas inmediatas para proteger la vida y los derechos de la comunidad y de líderes y lideresas sociales. Además, la Defensoría del Pueblo reveló que en lo corrido del año 2024 han sido asesinados 19 líderes sociales en Valle del Cauca. Su muerte se suma a las 86 víctimas por arma de fuego en la región, confirmando la materialización de la alerta temprana 01024. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, claro que sí se habla todavía de los líderes sociales que mueren. Lo que pasa es que ya Gustavo Bolívar no se despierta todos los días haciendo la cuenta. ¿Qué es la diferencia? Recuerden ustedes en el gobierno de Duque, Gustavo Bolívar todos los días nos decía, líder social número tal en el gobierno de Duque. En nuestro gobierno no se asesinarán líderes sociales. Eso es cómico. O sea, es cómico no que se asesinen. Toda mi solidaridad con las víctimas, especialmente con las familias, perdón, en estas épocas. Lo que es cómico es que Gustavo Bolívar antes salía a hacer la cuenta y como vieron que no pudieron parar el asesinato de líderes sociales, ahora todos lo ignoran. En cambio, aquí hacíamos la cuenta antes y hacemos la cuenta todavía. No, a mí no me importa quién los está asesinando, porque además no sé quién los está asesinando. De hecho, las autoridades reconocen que todavía no saben quién los está asesinando. A mí lo que me importa es que todavía estamos perdiendo líderes sociales en Colombia. En Colombia, alzar la voz y procurar por la protección de derechos humanos es un riesgo para la vida. Y eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Entonces, seguramente los están asesinando las mismas bandas que los asesinaban antes. Pero aquí lo que cuenta es que estamos frente a un gobierno que prometió que esto no iba a seguir, que esto se iba a acabar. Y un gobierno que, entre otras cosas, todos los días nos pasaba la cuenta de cuántos líderes sociales iban. Ahora nos toca ir a nosotros a fuentes oficiales para mirar cuántos van, porque ya no tenemos ni a un Gustavo Bolívar, ni a un Iván Cepeda, ni a un Miguel Ángel del Río que nos cuente cuántos líderes sociales van. Si usted sabe que lo están matando, vaya a la fiscalía. ¿Para qué pregunta, cínico? Bueno, supongo que eso no es para mí. Y si es para mí, repito, yo no sé quién los está matando. De manera que aquí estamos frente a una doble moral,
frente a un doble rasero como el representante a la Cámara. Lo grave es que esto no difiere mucho con lo que pasaba antes. Hay quienes pueden decir que esto es peor que lo de antes, hay quienes dicen que antes era peor, pero no puede ser que en Colombia vayamos a seguir escogiendo entre lo menos malo. Nosotros nos merecemos algo mejor. Doctor, pero de esa cobertura en información tiene que encargarse los medios, o será ya yo que no estoy. Bueno, lo primero es que yo no soy doctor, muchas gracias, Prieti, pero mi doctorado lo termino en marzo, y cuando termine mi doctorado agradecería que me sigan diciendo Hernán, porque es que doctor le dicen a cualquiera, no quiero que me pongan al nivel de Petro. Muchas gracias en todo caso. Y lo segundo es que sí, de esa cobertura se encargan los medios, y los medios se encargaron. Esta lectura que les acabo de hacer la publicó el columnista John Bernal, o periodista, y fue publicada el 22 de diciembre a las 12:50 de la tarde. Entonces, sí, los medios... no, muchas gracias. Lo mío también era un poquito sarcástico, pero yo me llamo Hernán y me encanta que me digan Hernán. 22 de diciembre de 2024 a las 12:50, Pieti. Entonces, sí, el cubrimiento sí lo han hecho los medios. Lo que pasa es que, bueno, a veces no alcanzamos a verlos. Pero solamente quería mostrar que todavía se habla de los líderes sociales. Lastimosamente, los que antes contaban uno a uno los líderes sociales que morían, ya no cuentan. Entonces, por eso es que ya no lo escuchamos con tanta frecuencia. Miren que la estrategia de comunicación les sirve. Anteriormente lo contaban todos los días, entonces todo el mundo se daba cuenta. Ahora ya no lo cuentan todos los días y mucha gente ya no se da cuenta. Ese es el problema. Pero realmente los medios siguen haciendo su trabajo. El pueblo está con Petro, viva Petro, pues ojalá viva, porque yo no le deseo la muerte a nadie. Eso de que el pueblo está con Petro, pues en ese mismo pueblo que ustedes dicen, Petro sacó 11 millones en contra y 11 millones 700 o 11 millones 500 a favor, 10 millones 800 en contra, algo así. Pero la realidad es que solamente ganó por 700,000 votos. Entonces, eso de que el pueblo está con Petro, permítame dudarlo. Pero además, ¿qué es pueblo? Porque es que ese es otro concepto muy interesante que a ustedes les encanta decir, es que el pueblo, ¿y qué es pueblo? Hasta donde a mí me han enseñado, el pueblo somos todos. Cualquier ciudadano en el caso de Colombia, que tenga cédula y que vote, es pueblo. Entonces, no hay nada más abstracto que el concepto de pueblo. Entonces, eso termina siendo semántica, termina siendo narrativa. Porque claro, nadie va a negar que Petro tiene y siempre ha tenido un 30% de la votación. 30% que no le alcanza para ser presidente. De hecho, esa fue la razón por la que le tocó aliarse con los mismos que siempre criticó. Esa es la razón por la que Petro se alió con Roy Barreras y con Armando Benedetti. Hay gente que no se quiere untar de pueblo, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es pueblo? Porque como yo lo entiendo, todo el que vaya y vote es pueblo. Yo soy pueblo y yo no voté por Petro. Entonces, son unos conceptos muy interesantes que nos darían para unos programas mucho más largos. Pero estoy de acuerdo con Jark. Hay gente que no se quiere untar de pueblo, entendiendo el pueblo como me lo quieren presentar ustedes, es cierto. Pero, y eso es lamentable además. Le votaron 3 millones de muertos, la Merlano se los puso. Bueno, eso es otra cosa que no puedo, yo por lo menos no lo puedo probar, entonces no le puedo hacer eco. ¿Cuánto te pagan para ayudar a los uribistas como siempre, urirratas? No, yo la verdad es que no ayudo a ninguno. Por fortuna tengo un sueldo muy modesto y no necesito que nadie me pague. ¿Cómo le parece? Eso sí, me pagan porque usted vea mi programa, por eso sí me pagan, pero me paga la empresa TikTok. Así que muchas gracias por ver el programa y contribuir. Pero no, yo no le recibo dinero a ningún independiente, porque entonces ya yo no podría, por ejemplo, hablar aquí de la fosa común de la Comuna 13. Porque eso es que usted dice, los supuestos uribistas me prohibirían hablar de la fosa común de la Comuna 13. Si en cambio me pagara el señor Holman Morris a través de RTBC, como a Físico Impuro y a toda esa gente
impura, entonces a ellos les prohíben hablar de lo que acabamos de hablar aquí, del asesinato de líderes sociales, les prohíben hablar de la fosa común con 40 cuerpos que se encontró en el Cauca y les prohíben hablar de todo eso, por eso nunca hablan de eso, pero porque a ellos les pagan y ellos tienen que hacer su trabajo. Yo aquí no estoy haciendo mi trabajo. Yo aquí simplemente me estoy divirtiendo. Y afortunadamente, como tengo una comunidad decente, pues los canales están monetizados, entonces YouTube y TikTok y todas estas plataformas me pagan por publicidad. Pero eso no tiene nada que ver con la política. Si salen los petrovideos venderipeleando con la Merlano por los millones de votos, esa es otra. Olla podrida que ya casi sale por proselitismo. ¿Para qué esas enfermedades venéreas uribistas, todos los de las cosas comunes, eran delincuentes? Bueno, Edwin, acabamos de hablar también de las fosas comunes de la izquierda, entonces yo creo que ese es el tema, que estamos, hay gente que ha comprado el discurso de que esto es de Petro o de Uribe. Yo no sé hace 50 años cuál hubiera sido el discurso. Si es que antes de que Petro y Uribe nacieran ya existía izquierda y derecha, y siempre ha habido una polarización entre la izquierda y la derecha. Entonces, a mí sí me gustaría, ojalá, poder hablar con gente de la época para que me dijeran cuál era el discurso político antes de Uribe y de Petro. Porque es que hoy en día, si yo no estoy de acuerdo con Petro, entonces automáticamente soy uribista. Y si no estoy de acuerdo con Uribe, automáticamente soy petrista. Pero resulta que yo ni lo uno ni lo otro. Eso sí, soy de derecha. Eso sí, yo no lo voy a negar para nada y me siento orgulloso además de serlo. Porque gracias a que soy de derecha, soy lo que soy hoy. Y tengo lo que tengo, que yo no sé si a la gente le parezca mucho o poquito, pero pues yo vivo muy feliz y muy sabroso. De ahí a que sea uribista, no. De ahí a que yo diga que toda la derecha es Uribe, tampoco. Y toda la izquierda tampoco es Petro. Eso es cierto, Pieti, siempre. De hecho, por eso caímos en el bipartidismo. Y todos los de las masacres que hizo las AUC también eran delincuentes. País de gonor... Casi la digo, Edwin. Casi la digo. Eso es cierto, así como también todos los crímenes de las FARC. Ahorita hablábamos de los 18.677 niños asesinados por las FARC. Eso parece que no te importa a ti, que solamente estás pendiente de lo que han hecho los uribistas o los de la derecha. Bueno, muy bien. Quería cerrar con una última denuncia de Daniel Briceño. Hay quienes dicen que ese es otro uribista, tal por cual. Pero pues yo de Daniel solamente tengo que decir que casi todas sus investigaciones han salido victoriosas. Gracias a él se han caído muchos nombramientos. Y hace poquito vimos como en redes sociales una persona con un acento colombiano, pero de origen asiático. De hecho, se llama Han Wenshang. Salió en defensa de Gustavo Petro. Y vimos que salió en defensa. Ella entiendo que tiene familia colombiana y no sé si de China creo que de China por su apellido. Igual eso no importa, no importa de dónde, pero entiendo que ella salió en defensa de Gustavo Petro en medio del debate. Y hoy nos damos cuenta, gracias a una investigación de Daniel Briceño y del CECOP, que es la fuente oficial, no es Briceño, es el CECOP, nos cuenta Daniel que la señora Han Wenshang, quien hizo un programa para atacar la encuesta de Datexco para la W Radio, en donde Petro sale muy mal de popularidad, ha recibido contratos del gobierno de Petro en el último año, en un año, por 192 millones de pesos en el DANE y en el ICFES. Pero a ella se le olvidó mencionar eso. Y aquí vemos el reporte del CECOP, en donde podemos visualizar los contratos y la información pues oficial del CECOP. Es muy curioso que todos estos influencers que salen en defensa de Petro, los influencers pues que tienen pantalla, porque aquí en el chat tenemos otros que tal vez andan en moto, están pagando galón de gasolina 16,000 pesos, tal vez se ganan un salario mínimo, lo que esta señora se ganó en un año, ellos se lo ganan en 20 años, y aún así defienden a Petro, eso es entendible, es respetable, entre otras cosas. Pero vemos que los que tienen pantalla, los que son medianamente figuritas, como Lalis, como Físico Impuro, como Rosso, terminan todos dizque con millonarios contratos en el Estado. Hágame el favor, y pues así cualquiera va a defender.
Margarita Rosa de Francisco, por hablar de la última, en campaña decía, si algún día uno de mis familiares termina con un contrato con el gobierno de Petro, bloquéenme. Le dieron el consulado de Miami a la hermana de Margarita Rosa de Francisco. Y hoy Margarita Rosa de Francisco es la única artista que todavía defiende a Petro. Entonces, pues ustedes ahí aten cabos. Aten cabos. Y con eso quiero desearles una feliz Navidad. Aquí son las 9 de la noche, estamos a 3 horas de las 12, así que ya abajo me están esperando para compartir. Les deseo una feliz Navidad. Esa es la razón por la que el día de hoy el programa fue tan temprano. Muchas gracias porque a pesar de haber sido tan temprano, tuvimos una audiencia muy importante. Gracias porque hemos crecido mucho en audiencia, cosa que me pone muy contento, la verdad. No pensé que fuéramos a llegar tan rápido. Ya estamos en alrededor de los 35,000 suscriptores en YouTube. Algunos dirán que eso no es nada. Yo también digo que no es nada. Tengo otro canal con más de 100,000, pero pues no pensé que un canal de opinión política fuera a poder llegar a estos números. Así que esto no sería posible sin ustedes. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Mañana nos vemos en el próximo programa, así que no les voy a decir feliz año. En YouTube quedamos en el día de hoy, por ejemplo, estamos alrededor de 5,000 reproducciones para la hora que estamos transmitiendo, está muy bien. Me dicen, no vuelvas a Colombia, no te necesitamos por aquí. Pues yo la verdad es que no tengo intenciones de volver. Desde que eso empezó a oler a Petro, salí. Yo desde 2019 empecé a ver que eso ya estaba oliendo a Petro, después de las elecciones locales de octubre, y ese mismo mes, oiga, las elecciones fueron finalizando octubre y yo el 1 de diciembre salí de Colombia para no volver. Pero no voy a volver no porque Sos Charlie me lo diga, sino porque no me interesa volver. Realmente, a mí lo que Sos Charlie me diga o no me diga me tiene sin cuidado. Así él crea que tiene alguna autoridad para decirme a mí o para darme permiso de ir o no ir. Luego sí tengo que decir que no me interesa volver allá mientras eso huela a Petro. Porque yo nunca voy a tener intereses políticos. Entonces, pues si yo tuviera intereses políticos, sí, tal vez voy y hago trabajo electoral en la oposición, o hago la de Roy Barreras, que es voltearme como las arepas y volverme petrista y hacer trabajo de electoral en el petrismo, pero no. Entonces, no me interesa regresar, pero vuelvo y le repito, porque ya logré sacar a mi familia de allá, por fortuna, y ya también yo no tengo intereses de volver. Desde el 1 de noviembre, yo no soy como Marvel, que dijo que si ganaba Petro se iba y allá sigue. No, yo ni siquiera dije, si gana Petro me voy. No, yo cuando vi que empezó a oler a Petro, una loción que por fortuna no me aguanté, porque huele horrible. Entonces, ¿yo qué hice? Comprar un pasaje, entré a Google, coloqué ahí para dónde me quería ir, compré el pasaje, empaqué maletas y chao pescado. Eso es coherencia, pues yo por lo menos siempre trato de ser muy coherente en mis cosas. Y por eso fue, pero no es porque la señora Sos o el señor Sos Charlie o la señore, la verdad es que no sé cómo se identifique ahorita ya con esa cantidad de pronombres que tenemos, que me diga que allá no me necesitan. No, pues los que dicen que si me necesitan o no, seguramente serán los familiares lejanos que todavía me quedan, tías, tíos y demás. Pero no, la verdad es que no me interesa regresar por allá. Muchas gracias por el comentario, pero no me interesa. Por lo demás, a ustedes, feliz Navidad. A Ucrania, feliz Navidad. Tengo muchos alumnos de Ucrania aquí en Irlanda. Trabajo en la universidad enseñando inglés y la verdad es que tengo grupos en donde solo tengo ucranianos. Otro conflicto que lastimosamente está causando estragos y no debería. Yo creo que sí deberíamos vivir en una mediana paz, pero una paz de verdad, no en una paz como la que Petro propone o la que proponen otros, inclusive antípodas de Petro, o sea, no tiene sentido. O sea, la paz es vivir en paz y yo creo que eso no debería depender ni de la izquierda ni de la derecha. Pero bueno, cuando tenemos unos líderes tan testarudos como los que tenemos hoy a nivel mundial, seguramente estas cosas son las que pasan y lo que falta por pasar. Por aquí seguiremos opinando solamente. Feliz Navidad a todos.